El frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos. Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto, con los hombres que lo protagonizaron. Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos. Playa de Omaha, Normandía, día D. La mayor invasión anfibia de la historia pretende liberar a la Europa ocupada por los nazis. Será uno de los días más sangrientos en la historia de Estados Unidos desde la Guerra de Secesión. Había un hombre arrastrándose por la arena, con los intestinos colgando, suplicando que le dispararan. La playa se convierte en una carnicería. Muchas veces te están disparando y muchos mueren antes de salir del barco. Unos planes fallidos y el valor más puro hicieron que el frente de Omaha fuera uno de los puntos inflexibles de la historia. Los estadounidenses tenían las de perder. Al frente de la guerra. Omaha. El 6 de junio de 1944, más de 6 kilómetros de la playa de Omaha en Normandía se convierten en una trampa mortal para cientos de jóvenes estadounidenses. El lugar donde casi fracasa el día D. De las 5 playas que se atacaron el día D, Omaha era la más complicada con diferencia. La naturaleza del terreno y de las defensas hacía que fuera una pesadilla para cualquier atacante. El paisaje en sí es un factor decisivo. Los 275 metros de playa con marea baja terminan en un rompeolas quebrado. Más allá, una larga plataforma a lo largo de un acantilado inclinado que asciende hasta los 45 metros y domina la playa. 5 pequeños barrancos cortan el acantilado. Se encuentran firmemente bloqueados y solo 2 podrían ser atravesados por vehículos aliados. Los alemanes habían aprovechado esa topografía para construir fortificaciones asombrosamente intrincadas, desde búnkeres con grandes armas de artillería hasta pequeñas trincheras con ametralladoras. La playa tenía una forma curva y, por tanto, estábamos en la línea de fuego desde ambos lados. Es un campo de batalla estrecho y cerrado, imposible de conquistar. Para los defensores que se encuentran en los acantilados, Omaha es el paisaje perfecto para matar. La playa de Omaha fue, en muchos sentidos, lo peor que le pasó a los estadounidenses. Los defensores alemanes que se encontraron no fueron pan comido, como se esperaban, sino unos soldados con una experiencia que les hicieron pagar por ello. Sentíamos miedo, emoción y la convicción de que, de alguna forma, había que sobrevivir y hacer lo que nos habían enseñado a hacer. Fue especialmente desgarrador para un novato como Don McCarthy. Era un momento histórico, algo muy grande en lo que íbamos a participar. Estábamos orgullosos, pero también estábamos aterrorizados. Por otra parte, Harley Reynolds es un sargento veterano, pero con tan solo 19 años. Mi mayor temor era no estar a la altura de la tarea que me habían asignado en esta playa. Pero el día D tiene que llegar.
Se trata del siguiente paso de la estrategia global aliada para derrotar a Hitler al abrir un segundo frente y aliviar la inmensa carga de la Rusia soviética. Vemos la Segunda Guerra Mundial en Europa desde la perspectiva occidental, pero debemos recordar que el 90% de las bajas que sufrieron los alemanes ocurrieron en el frente oriental. Durante casi 3 años, la Rusia soviética ha luchado contra los nazis a costa de perder millones de vidas. Ahora deben aceptar la ayuda de sus aliados y no pueden permitirse ningún error. Hay que hacerlo bien y hay que conseguirlo. Para liberar a la Europa ocupada por los nazis, los aliados deben desembarcar en la costa de Normandía para abrir un segundo frente. Se dirigen hacia 5 playas, 3 para los británicos y canadienses y 2 para los estadounidenses, incluyendo la playa de Omaha. Hacerse con ellas implica romper las defensas de Hitler en la costa norte europea, el fortificado Muro Atlántico. La playa de Omaha está llena de miles de minas, trampas para tanques, obstáculos explosivos y gruesas capas de alambre de espino. Los empinados acantilados esconden 14 puntos fuertes de hormigón, pensados para protegerse con un poder de fuego devastador. En lugar de las 21 ametralladoras apostadas en las otras playas, Omaha cuenta con 85. Así es el frente letal que espera a los estadounidenses. A estos se suman morteros y artillería de largo alcance. Están programados para crear una zona de muerte en medio de la playa de Omaha. Sitúan las armas pesadas a ambos extremos y cualquiera que llegue a la zona central se encuentra en un grave peligro. Muchos superiores veteranos se mostraban nerviosos sobre el éxito de Normandía y casi todos esperábamos que ocurriera lo peor. La cifra de bajas aliadas que se esperaba era de 20.000 el día D. A pesar de los riesgos, hay que tomar Omaha. De lo contrario, se abriría una brecha demasiado grande entre las playas anglo-canadienses y las estadounidenses al oeste. Si Hitler consigue dividir ambas playas, podría hacer que los aliados regresaran al mar. A medida que llegan más tropas estadounidenses para entrenar en Gran Bretaña, cada vez queda más claro quién es el aliado dominante. También era algo político, porque además de la necesidad de atacar otra playa, los estadounidenses necesitaban asumir un poco más de responsabilidad. Al ofrecer Omaha, manejaban una cantidad similar a la de otras fuerzas, y los aliados estaban satisfechos políticamente unos con otros. Tras meses de entrenamiento, la mayor flota invasora jamás reunida se hace a la mar. Casi 7.000 barcos, apoyados por más de 11.000 aviones y más de 150.000 tropas invasoras. Pero planificar el ataque anfibio internacional más complejo del mundo conlleva sus riesgos. No se trata de un tema británico, tampoco estadounidense. Se trata de una coalición. Y las coaliciones son complicadas porque los diferentes países podrían tener diferentes intenciones. Hay que asegurarse de que la Armada habla con el Ejército. El Ejército debe hablar con la Fuerza Aérea. Y todo esto puede parecer muy sencillo, pero en realidad es muy complicado. El día D, el 6 de junio, estas diferencias se hacen patentes. Para llegar a la marea baja deben atacar en primer lugar las playas estadounidenses. Pero en lugar de anclar a 11 kilómetros de la costa, como los británicos, las fuerzas estadounidenses atracan 21 kilómetros más lejos. El 20% de la flota de guerra es estadounidense.
pero el otro 80% es británico. Los británicos tienen una tradición de apoyo naval más antigua y les preocupa menos que los alemanes ataquen sus buques de guerra, lo cual contribuye a que los tengan más tiempo para el desembarco. Para las tropas invasoras, el primer problema es subirse a las lanchas de desembarco en un mar tan agitado. Teníamos que bajar por una de esas redes para llegar hasta la lancha de desembarco. Las lanchas no paraban de subir y bajar. Había que tener cuidado para que no se te quedara el pie atrapado entre los dos barcos. Muchos también cayeron al agua y se ahogaron. Perdimos a muchos hombres, simplemente bajando a la lancha de desembarco. No era nada agradable ver cómo tus compañeros quedaban aplastados entre el barco nodriza y la lancha de desembarco de infantería. Embarcarse tan lejos de la costa implica un largo y penoso viaje. Íbamos a estar al menos 4 horas y media en el agua. Todos empezamos a marearnos. Lo que me hizo marearme fue el frío y que estábamos empapados. Empecé a vomitar en el casco, lo tiré, seguí vomitando y eso es lo que hacíamos. No muy agradable. Algunos no pesaban ni 60 kilos y llevaban más que su peso. Durante 3 horas de pie y mareados. El agua nos llegaba por las rodillas y utilizábamos los cascos para achicar porque nos daba miedo hundirnos. Un aspecto en el que falló la planificación del día D fue en la dotación de las tropas. Llevaban un hacha con un pico y el asa, que era útil en muchas circunstancias, aunque quizá no tanto al atacar una playa. Después hay algo que era esencial, la munición. Mucha munición, toda la que pudieran transportar porque sería lo que emplearían para matar a los alemanes. También llevaban muchas granadas y lo más importante que debían llevar ese día, el fusil. Con él podrían matar al enemigo. Quizá no era tan importante llevar artículos de higiene y afeitado, un espejo, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón y un ejemplar del Nuevo Testamento. A lo mejor tampoco era esencial llevar un libro de frases en francés. Quizás necesiten utilizar esto, sí, es un preservativo. Aunque parezca increíble, un escuadrón o pelotón no llevaba esto el día D, sino que todo esto es lo que llevaba y transportaba un hombre que iba a desembarcar en la playa de Omaha. El peso de todo ese equipo tendrá horribles consecuencias cuando las tropas estadounidenses lleguen a la playa. Omaha nunca fue un éxito garantizado. Los aliados temían e incluso contaban con que fuera un desastre. Nos olvidamos de que los aliados se habían puesto en lo peor con respecto al día D. Cuando le pregunté al piloto del HMS Ajax qué habría ocurrido el día D si hubieran tenido que sacar a todas las tropas, me dijo: esperábamos que fuera un baño de sangre y teníamos un plan B para la evacuación, que consistía en acercar los buques de guerra a la orilla y bajar todos los botes y balsas. En otras palabras, lo mismo que en Dunkerque. Para evitar dicha catástrofe, se adaptaron los tanques Sherman con una lona que hacía de pantalla flotante, lo cual ofrecía un apoyo de fuego vital. Pero a 6 kilómetros se lanzan 29, que enseguida se convierten en ataúdes de acero. Diseñados para unas olas de máximo 30 centímetros, se ven arrastrados por el mar agitado, por lo que 27 se hunden con su tripulación. La primera tanda de la división de infantería acababa de perder su apoyo blindado. Sin embargo,
recibirán apoyo por su flanco izquierdo de la mano de la división más especializada del ejército estadounidense, el Gran Uno Rojo. El general Lamar Bradley se había esforzado mucho por hacer que la primera división de infantería estadounidense fuera una de las unidades más importantes de la invasión. El Gran Uno Rojo había luchado tanto en el norte de África como en el Mediterráneo. Del flanco derecho del desembarco se encargará la 29ª División de Infantería, que no tiene experiencia. Muchas de las unidades estadounidenses no tienen nada de experiencia. Los mandos no conocen su eficacia hasta que se encuentran en medio del combate. A los soldados tan solo les han dicho que se enfrentan a una oposición débil, una escasa división defensiva de la costa. Había muchos veteranos, pero muchos eran muy mayores, que en términos militares serían más de 30 años. Un soldado de infantería con 35 años era un soldado muy mayor, y muchos de ellos estaban convalecientes. Pero lo que los cabecillas aliados no saben es que la zona de Omaha se acaba de reforzar con una nueva unidad, la División de Infantería 352. Su reputación se ha exagerado con el tiempo, pero siguen siendo una división alemana muy potente en una posición defensiva, por lo que suponen una auténtica amenaza. Los grandes cañones de 2 buques de guerra estadounidenses lideran el bombardeo masivo de las defensas nazis de la costa de Omaha. Los cañones de nuestra armada disparaban y se oían los disparos de los cañones. Cuando pasaban por encima de ti, al dirigirse a la playa, parecía que estaban lanzando autobuses o camiones por el sonido. En estas imágenes se ve al sargento Reynolds al frente de su lancha de desembarco, acercándose a la costa. Día D, 6 de junio por la mañana, playa de Omaha. La Armada había estado atacando las posiciones defensivas alemanas. Así es como estaban en trincheras, con muros de contención a un lado. Eran soldados alemanes de segunda y muchos de ellos eran mayores. No eran los superhombres arios de la propaganda y las leyendas. Algunos no eran alemanes sino polacos o checos, a los que habían obligado a ponerse el uniforme alemán, pero jamás se imaginaron algo como la invasión del día D. Esto es un fusil Mauser G98. Un fusil de cerrojo con un cargador interno de 5 cartuchos, con mira de hierro, preciso a 400-500 metros, lo cual era ideal para los alemanes que vigilaban la playa de Omaha desde los acantilados. Un arma muy certera y asesina. Esta arma dispara un cartucho de 7,92 milímetros, que consiste en una gran bala que si alcanza a un hombre a 400 metros puede causar un gran daño. Para los alemanes, el escenario perfecto para matar. Los estadounidenses tenían las de perder. El bombardeo era devastador, pero nada preciso. Y los defensores lo soportan desde sus búnkeres de hormigón, asombrados por la magnitud de la invasión. Cuando se fijaron y vieron la flota invasora, se sorprendieron al ver que se encontraban en un universo paralelo militarmente. No eran conscientes del poder militar que los británicos, los estadounidenses y los canadienses podían aunar. Desde la flota de desembarco, las tropas ven el cielo iluminado por unos pesados bombarderos que lanzan 13.000 bombas sobre Omaha, seguidas por una segunda tanda que descarga otras 4.000. Observé con asombro los cientos de buques de Omaha y parecía que podías pasar andando de uno a otro. Y que podías caminar entre Inglaterra y Francia.
El bombardero me dio la orden de activar las bombas. Por primera vez desde que despegamos, sentí auténtico miedo. Fue la única misión en Europa en la que sentí la sacudida de nuestras propias bombas. Temen alcanzar la flota de lanchas de desembarco que se acerca. Los bombarderos esperan 1 o 2 segundos más para soltar la munición, lo cual significa que ni un solo búnker de la playa de Omaha recibe ni un rasguño por las bombas. Puesto que los defensores alemanes se encuentran en los acantilados y el tiempo no es favorable, las formaciones estadounidenses que atacan la playa de Omaha se encuentran con una tormenta perfecta de muchas circunstancias. Este es nuestro frente, la costa de la playa de Omaha. Con bajamar, los soldados de las lanchas de desembarco pueden ver la cantidad de obstáculos intactos. Barreras metálicas oxidadas cimentadas en el lecho marino, con postes coronados con minas. La fuerza invasora anfibia más grande de la historia está a punto de enfrentarse con la costa más fortificada del mundo. Justo antes de que la 29ª llegue al extremo derecho de Omaha, la Armada lanza su último ataque. Habían cargado una barcaza de infantería con 1000 lanzamisiles, que suena muy bien. Mientras estábamos en los barcos de asalto, vimos los misiles que se dirigían a la playa como una bandada de pájaros, pero cayeron en el agua sin causar ningún tipo de daño. Cuando mi barco se acercaba, el barco que estaba a mi izquierda de la compañía B se topó con una mina y salió volando. Sobre nosotros cayeron maderas, metal, miembros descuartizados y sangre. Esa fue mi bienvenida a Francia. Lejos de la orilla, había bancos de arena sumergidos, a unos 90 metros, que hicieron encallar a las lanchas y obligaron a las tropas a adentrarse a más profundidad. La proa desciende y bajas por ahí o por un costado. Da igual. Muchas veces te están disparando y muchos mueren antes de salir del barco. Corrían por unas aguas que les cubrían y muchos se ahogaban. Vi que todo el buque de desembarco empezó a arder en unos segundos y se hundió rápidamente. El único momento en que dejamos de disparar fue cuando el cañón empezó a recalentarse. Así que cogimos nuestros fusiles y disparamos con ellos, apuntando a los estadounidenses que salían del agua. Los hombres bajaban por las rampas y rápidamente se hundían. Muchos se ahogaban. Intentaban soltar todo el equipo, pero recibían los disparos de los francotiradores que estaban en los acantilados. Los soldados se ven arrastrados por la ropa empapada y el enorme peso de todo el equipo. Puesto que los aliados temían lo que les pudiera ocurrir a los soldados en el agua, iban equipados con esto: un salvavidas. Diseñado para colocarse bajo los brazos, puesto que alrededor de la cintura se centraba toda la opresión por el movimiento. Una vez más, esto supuso una trampa mortal para muchos soldados. Se metían en el agua con el salvavidas inflado, les hacía volcarse como una botella y se hundían. Los pocos supervivientes consiguen llegar a la orilla. Nos disparaban desde los flancos, desde ambos lados del semicírculo de la playa, además de la artillería, los morteros y las armas más pequeñas desde el fondo de la playa, sin poder escondernos en ningún sitio. Gran parte de las compañías A y B son masacradas. He visto los cadáveres de muchos hombres. Recuerdo en concreto que había un hombre arrastrándose por la arena.
con los intestinos colgando y suplicando que alguien le disparara. Teníamos inyecciones de morfina, así que se las administramos para ayudarle a acabar con su sufrimiento. Si Omaha es un fracaso, los planes del día D están en peligro. Uno de los mayores problemas de este tipo de ataque es que no solo tienes que hacer llegar a los soldados a la playa, sino que debes dotarlos de todo el armamento posible para apoyarlos. Pero en el flanco derecho, la 29ª División ha perdido gran parte de sus tanques y artillería en el mar. Serían los soldados de a pie los que tendrían que ver la forma de llegar a la playa, atravesar las defensas alemanas y hacer que el desembarco fuera un éxito. Se enfrentan ahora a una franja de playa de 275 metros, ocupada con más de 3.500 obstáculos mortales, entre ellos las minas. La tarea más peligrosa de la playa de Omaha, eliminar esos obstáculos, recae en unos valientes, los ingenieros especializados. Los grandes héroes olvidados de la playa de Omaha fueron los ingenieros militares. La tarea de los ingenieros militares consistía en desembarcar primero y eliminar todos los obstáculos que pudieran. Colocábamos una bolsa con explosivo plástico en varios obstáculos. En algunos de ellos había un soldado protegiéndose tras él. Les dijimos que se apartaran. O saldrían volando también. A medida que subía la marea, nos apresurábamos de uno a otro. La marea, que subía rápidamente, también empujaba a las tropas a subir por la playa. Fue una tarea muy desagradable e ingrata. Estaban muy expuestos al fuego alemán y sufrieron terribles bajas al llevar a cabo su misión. La MG rugía y disparaba plomo a los hombres que corrían por la playa. Vi que algunos caían y sabía que les había dado. Había un chico de 19 años de Hannover que había abatido a varios hombres. Mi mente trataba de procesarlo. Esto es la guerra. Pero no era el momento de pensar en el bien y el mal, solo en sobrevivir. Casi la mitad de los ingenieros militares de Omaha murieron o resultaron heridos esa mañana. Lo que quedó claro esa mañana del 6 de junio es que los planes no habían salido del todo bien. Los tanques no habían llegado a la orilla, la artillería tampoco, y los observadores habían perdido sus radios. Las cosas no estaban saliendo como debían. Desde la flota en el mar, el general Bradley solo recibe malas noticias. Mi preocupación aumentó ante los informes inquietantes e incompletos. De estos mensajes deducíamos una gran cantidad de hundimientos, ahogamientos, el pesado fuego enemigo y el caos en las playas. En la Segunda Guerra Mundial hay algo que mata y destruye aún más que las balas: la artillería. Causan mucho daño con el fuego de artillería dirigido a la zona entre la costa y la marca de marea alta. Al oeste de Omaha, en la cima de un acantilado, hay un emplazamiento tan bien fortificado que está a prueba de bombas. Cuenta con 6 enormes cañones de 155 milímetros, cuyo alcance llegaba hasta el desembarco, el Point du Joc. Los aliados no tardaron en darse cuenta de que había que neutralizarlo antes de que empezaran a atacar a la infantería de Omaha. Le asignaron esta misión a un grupo llamado los Rangers, que eran unas tropas especiales de élite, uno de los primeros grupos que fueron seleccionados uno a uno. Ahora nos parece una locura pensar en tal misión en ese momento.
Gran parte de los Rangers consiguieron llegar con éxito al pie de los acantilados. Lanzaron los arpeos y los engancharon. Mientras algunos apoyaban con fuego a la primera tanda, muchos de los Rangers subían por las cuerdas, abatían a los defensores y llegaban a la cima. Para su sorpresa, descubrieron que los alemanes habían sustituido los cañones por troncos de árboles que, a ojos de los aviones de reconocimiento, parecían cañones. Pero los aliados no podían ignorar ese emplazamiento pensando que ya no había peligro. Tenían que lanzarse a por él, y de ello se encargarían los Rangers. Pero lo pagaron muy caro. Perdieron a 135 de los 225 hombres. En Omaha, a pocos kilómetros al este, la segunda tanda desembarca entre los cadáveres y los moribundos. La gran confusión hace que muchas lanchas lleguen a la zona equivocada, puesto que el humo oculta las marcas clave para la inexperta tripulación y las fuertes corrientes los empujan hacia el este. Sin embargo, en el flanco izquierdo, con la primera división, desembarcan más tanques Sherman y artillería de apoyo que llegaban hasta la playa en lanchas de desembarco más grandes. Pero la creciente marea ahoga a muchos de los heridos y los supervivientes se dirigen hacia la única protección: un rompeolas de 1 metro de altura. Vi que alguien se nos acercaba entre el humo y nos gritaba: ¡Vamos, chicos! ¡Venga, 29! ¡Arriba y a correr! Y nos levantamos y corrimos por toda la playa. Tuvimos que correr una distancia como de 2 campos de fútbol. Estábamos contentos por seguir vivos. Por fin llegamos a la maldita playa. Apenas 1 hora después del primer desembarco, en el centro de la carnicería de Omaha, el frente tan solo ha avanzado 280 metros hacia el rompeolas. Aquí, los supervivientes de la 29ª División de Infantería buscaban refugiarse del incesante fuego. Se arrodilló de frente al muro y empezó a rezar con las cuentas de su rosario. Y esa ametralladora, la misma que nos había disparado, lo partió en 2. El ruido era increíble. Apenas se oían los gritos de los hombres. Yo me encontraba en una posición desde la que veía llegar a las primeras oleadas y algunas de las posiciones alemanas por los destellos de los disparos. Y también sabía hacia dónde podía disparar gracias a esos destellos. Solo el azar decidirá quién sobrevive y quién muere. Un francotirador le disparó en la cabeza. ¿Por qué no a mí? Yo estaba a su lado. A mí no me dio y él murió después de atravesar la playa sin un rasguño. Muchísimos jóvenes estadounidenses sufren un trauma psicológico, abrumados por lo que vieron, sintieron y oyeron ese día. Vi a un hombre en estado de fuga, gritando y agitando los brazos. A muchos no les funcionaba bien su capacidad mental, se quedaban sentados o tumbados por ahí. Podían moverse, pero no respondían ni hacían nada. Observa aterrado cómo un ingeniero, poseído por la locura y el miedo, corre de un lado a otro de la playa hasta que le disparan. El control estadounidense de la zona es muy inestable, si es que hay algún control. Si los alemanes hubieran enviado un batallón armado, nos habrían barrido como si fueran una escoba en ese muro, porque nosotros habríamos luchado hasta el final, pero ellos nos habrían superado. Es un momento decisivo. Todo el ataque pende de un hilo. En el mar, el general estadounidense Omar Bradley se muestra muy desalentado.
comienza a preguntarse si se está convirtiendo en una catástrofe, en la que no solo tendrá que frenar a la siguiente tanda de efectivos, sino que tendrá que retirar a las tropas que queden en la playa. No solo Omaha es vulnerable, sino que toda la invasión de Normandía corre peligro. A medida que se acumulan los cadáveres y la creciente marea reduce el tamaño de la playa, el incesante fuego alemán está haciendo que Omaha sea un desastre. El momento en que cambió el rumbo de la batalla fue cuando los soldados de a pie, que se dieron cuenta de que el plan no había funcionado, comenzaron a tomar sus propias decisiones. Un factor motivador fue una nueva tanda de efectivos, entre los que se encontraba el general de brigada Norman Dutch Cotta. Segundo al mando de la 29ª División, su mensaje fue claro. No muráis en la playa, morid en los acantilados. Si es que vais a morir, pero salid de la playa o tendréis una muerte segura. En toda la playa, los soldados de a pie, cabos y sargentos, se dieron cuenta de que podían morir en la playa o hacerlo luchando en el interior. Y casi todos decidieron que, si iban a morir, lo harían plantándoles cara a los alemanes. Poco a poco, al fuego de los fusiles M1 Garand se unen las Gris Grands, las carabinas y los subfusiles Thompson, además del rugido del fusil de asalto Browning, utilizado como ametralladora ligera. Bajo el intenso fuego, aunque aún a la cabeza, el avance del sargento Reynolds se ve bloqueado por la siguiente línea de defensa alemana. Un grueso alambre de espino incrustado en el hormigón. Otra tarea para los pocos ingenieros supervivientes. Mientras las balas caen a su alrededor, uno emplea un torpedo Bangalore, una serie de tubos largos llenos de explosivos para abrirse camino. Fue el auténtico héroe de esa playa, porque al volar ese alambre lo hizo posible. Fue nuestra forma de salir de la playa. Murió mientras despejaba el alambre y soltaba el Bangalore cuando recibió un disparo en cuestión de 2 o 3 segundos. Para los soldados que seguían con vida, este era un momento decisivo. ¿Sería Omaha un éxito o un fracaso? Quedó en manos de oficiales, en concreto suboficiales y soldados, pero sobre todo sus superiores, el decidir que no iban a ganar la guerra o esa batalla, sino que iban a tomar esa trinchera o esa posición. Y cuando lo hubieran logrado, tomarían la siguiente trinchera y la siguiente posición. En ese momento no estaban luchando por Estados Unidos, sino que luchaban por los demás. Comprendían lo que estaban sufriendo sus compañeros y querían darle un significado, no por Estados Unidos o por patriotismo, sino por sus compañeros. Eso fue lo que los alentó a ponerse en marcha. Este vínculo especial los impulsó a lanzarse hacia los acantilados plagados de búnkeres, parte del infame muro atlántico de Hitler. El famoso muro atlántico consistía en enormes cañones dentro de emplazamientos de hormigón, búnkeres y un sinfín de minas. La realidad era así. Se trataban de trincheras al estilo de las de la Primera Guerra Mundial, con revestimiento de madera y barras de acero. Pero estas antiguas trincheras ofrecen una protección perfecta para acabar con las vidas desde los altos acantilados. Entonces, Harley vislumbra una forma nueva de fuego, esta vez por detrás. Gracias a su potencia de fuego, la Armada es la que tenía la respuesta, la que nos sacó de esa playa. Ellos salvaron la playa. Hasta 11 destructores estadounidenses y de la Armada británica se desplazan a 900 metros de la costa para batirse en un duelo mortal con los emplazamientos alemanes.
La Armada les disparaba, veían el fuego salir de las ametralladoras y disparaban hacia allí, y acabaron con ellas. Gracias al apoyo del fuego de la Armada, los estadounidenses atacan los elevados acantilados y por fin desplazan el frente colina arriba. Pero a pesar de la arremetida de los destructores de la Armada, al menos una de las principales fortificaciones continúa con su devastador fuego. Se trata de la WN-62. La WN-62 era una posición situada en la cima de los acantilados con una zona de tiro fantástica. Era un sistema defensivo muy complejo, rodeado por sus propias minas. Sus defensores sobrevivieron al primer bombardeo aliado, y su arsenal de enormes cañones tan solo es silenciado tras una épica batalla. Hasta entonces, el soldado Heinz Severloh afirmaba orgulloso haber efectuado 12.000 disparos con su MG-42. La artillería del búnker destruye tanques Sherman y lanchas de desembarco. La batalla continuaba y veíamos el humo que salía de uno de los búnkeres, mientras que otros ya no se oían. No había forma de contactar con los que aún resistían. Nos sentíamos solos. Seguíamos disparando a los estadounidenses de la playa, pero solo para que no se acercaran. Lo único que pensaba era, no me disparéis y yo no os dispararé. Lo que jugaba a su favor es que a los alemanes se les estaba acabando la munición. Ahora, los estadounidenses pueden atacar el búnker por detrás. En la costa, los grandes buques de desembarco se abren paso hasta la playa, donde permanecen para ofrecer apoyo con el fuego cercano de sus pesadas ametralladoras. Entonces desembarcan los refuerzos, apoyados por los tanques, para asegurar el terreno que tanto ha costado ganar. En el frente, los fortines y las ametralladoras no son el único peligro. Solo había dado unos cuantos pasos en el acantilado cuando llegó otro hombre. Me adelantó. Hasta entonces yo iba a la cabeza. Me adelantó y me sacaría unos 15 pasos. De repente le volaron el pie. Yo no había visto la mina que estaba pisando, pero estaba muy cerca de mí cuando ocurrió. Han asegurado los acantilados, pero unas barreras de hormigón bloquean las únicas salidas de la playa para los vehículos. El general Cota había reunido a todos los hombres y tenía dinamita que colocaron en la barrera de los alemanes. La barrera salió por los aires. Había hormigón por todas partes. Y habían hecho un agujero. Me dije, vaya, no me lo creo, vamos a conseguirlo. Acechando sobre el acantilado se encuentra una división alemana de la que los estadounidenses no tenían conocimiento. Una vez que han despejado los barrancos con explosivos, más de 18.000 tropas han desembarcado en Omaha y avanzan con apoyo blindado. El general Bradley por fin se siente más aliviado. Lo preocupante cuando los estadounidenses llegaron a la playa de Omaha es que resultó que no habían pensado detenidamente qué iban a hacer cuando desembarcaran. El soldado Baumgarten ha resultado herido en la cara y en la pierna, pero continúa luchando en el acantilado. La rendición no estaba en el diccionario de la 29ª División. Luchábamos heridos. 12 abandonamos la playa. Llegamos hasta las trincheras donde vimos a los alemanes muertos. Golpeamos 2 de sus puntos fuertes, uno de ellos tras el muro de una granja. Esa lucha terminó con una granada de mano que lanzó uno de mis hombres. El siguiente objetivo para la 29ª en el flanco derecho es el pequeño pueblo de Beerville, justo detrás del acantilado.
Nuestra tarea era llegar hasta allí, hasta un callejón cerca de la iglesia católica de Beerville. Esa era nuestra misión, según nos habían dicho 2 semanas antes, así que sabíamos qué hacer. Los tanques Sherman ayudan a atacar el pueblo, pero se encuentran con 2 batallones reforzados de la invadida División 352. Puede que no se trate de los legendarios superhombres nazis, pero constituyen una fuerza de varios miles de hombres. Sin embargo, la inteligencia aliada no los ha localizado antes de la invasión y ahora representan una fuerte barrera al oeste de Beerville, tras los acantilados. De nuevo, se aseguran este frente poniendo explosivos. Descubren que el terreno es muy bueno desde un punto de vista defensivo. Se denomina bocage y les facilita mucho a los alemanes la tarea defensiva. La misión de los estadounidenses no termina al llegar a la playa. De hecho, se vuelve cada vez más difícil a medida que se adentran en el territorio. El bocage era una línea de setos que delimita las carreteras y los campos, y era tan espesa que podía parar a un tanque Sherman. Nunca nos habían preparado para los setos. A veces dudaba y me decían que no nos habían formado para que los alemanes no supieran dónde desembarcaríamos, porque no había setos así en otras zonas. Este bocage de setos era un escudo defensivo perfecto alrededor de los emplazamientos más allá de Omaha. En algunos de estos pueblos, los alemanes establecieron sus posiciones defensivas. Muchas granjas se habían convertido en fortificaciones, lo cual dificultaba a la infantería que pudiera vencerlos si no contaban con muchos blindados o apoyo indirecto de fuego. En el seno estadounidense, el avance poco coordinado en Saint-Logan no está preparado para la inesperada presencia de la División 352. Lo cual genera un nuevo miedo entre los mandos estadounidenses, el de un contraataque en masa. Si nos fijamos en la doctrina militar alemana en la Segunda Guerra Mundial, hay una cosa que está clara. El ejército alemán siempre va a contraatacar. No quieren perder la iniciativa. Quieren que las acciones se decidan en el campo de batalla. Pero solo un general alemán cuenta con una fuerza de reserva que podría contraatacar en Omaha. El hombre al frente de la 352, el general Dietrich Kreis. Desde un punto de vista alemán, debería haberlo dado todo en la playa. Se habrían producido terribles bajas por el bombardeo naval, pero habría contado con unos 2000 hombres, a los que habría dotado de munición para defender la playa, y quién sabe qué podría haber pasado. En lugar de ello, el general Kreis contiene el frente y frena cualquier avance estadounidense. En determinado momento, un oficial alemán tomó una decisión militar completamente racional y lógica, y se equivocó por completo. A última hora de la tarde, los alemanes tan solo podían atacar Omaha con fuego de artillería de largo alcance. A medianoche, al frente se le acaban los objetivos, pero defiende lo que ha logrado con tanto esfuerzo. Pero Saint-Logan y Colville siguen en manos de los alemanes. La cabeza de puente de Omaha se encuentra menos asegurada que otras, pero más de 34.000 tropas desembarcaron allí el 6 de junio. Sin embargo, el precio en sangre y tiempo para llegar hasta Normandía sorprendería a cualquier mando aliado veterano, incluso más que el terrible precio para conseguir Omaha y el día D. Sorprendentemente no se saben las cifras exactas, pero se produjeron unas 1000 bajas alemanas y 2400 estadounidenses en la playa de Omaha. En total, unas 1800 tropas aliadas murieron el día D, y más de la mitad lo hicieron en Omaha. Pero no fueron los estadounidenses, británicos o alemanes los que pagaron el mayor precio.
Debido a los bombardeos aéreos llevados a cabo por los aliados durante y después del Día D, la población civil francesa de Normandía sufrió seriamente. No hay un acuerdo en cuanto a las cifras porque siempre entra en juego un elemento político, pero el día D murieron alrededor de 4.000 civiles franceses. Omaha ha significado un logro considerable. Es impresionante que la fuerza estadounidense, principalmente inexperta, afectada por la marea y la geografía, pudiera aún así llegar hasta la playa de Omaha, atacar las defensas alemanas y abrirse paso hasta el interior de Normandía. Sufrieron graves bajas y tuvo consecuencias para los soldados estadounidenses en los próximos días y semanas de la campaña de Normandía. El día D fue una victoria exigente, pero aún queda todo un año de lucha por delante para los hombres que sobrevivieron a su día más largo. Creo que Dios me salvó de ese calvario en la playa, porque podría estar muerto. Lo hizo para que pudiera llegar a ser médico, salvara vidas, contara la historia y les contara a sus padres qué les ocurrió. Creo que fui muy afortunado. Debo decir, Dios, has escuchado mi oración. Me has dado algo, me has dado un motivo para vivir y eso hice. Intento demostrártelo. Omaha es la batalla del frente por excelencia. El plan tan elaborado fracasa incluso antes de encontrarse con el enemigo. Los tiempos no se cumplen y fallan las comunicaciones. Pero se consigue gracias a la decisión, la suerte, las tropas motivadas, un fuerte apoyo desde el mar y aire, además de las tradicionales agallas. Su sacrificio fue la base de la liberación de Francia y de Europa.